De decenas de preguntas hechas por muchos de ustedes sobre el coronavirus, en Filmworks Division hemos seleccionado los temas de menor tribuna en televisión y en redes sociales para que el doctor Jorge Dreise, broncopulmonar y médico intensivista de la Clínica Las Condes, los explique. Doctor, mucho se dijo en un principio que el virus no resistía temperaturas sobre los 25 grados. ¿Eso es mito o realidad? Hola, muchas gracias por darme esta oportunidad para conversar con ustedes. Sobre el tema de la temperatura, efectivamente se ha conversado bastante. No es cierto que existe una temperatura determinada a la cual el virus desaparece por completo. Al igual que bacterias o virus, todos tienen un punto de temperatura o condiciones ideales para replicarse y poder crecer en mejor ambiente. Sabemos que de este virus habitualmente es entre 21 y 23 grados, pero no quiere decir que todo el virus muera si logramos sobrepasar los 25 grados. Es fácil pensar que si esto fuera verdad, el virus no podría infectar al humano, dado que la temperatura de nuestros pulmones habitualmente está cercana a los 36 a 38 grados Celsius. Por lo tanto, si el virus se muriese con una temperatura mayor a los 25 grados, no podría producir una enfermedad en el cuerpo de nosotros. También en un principio se hablaba de una baja tasa de mortalidad, menor a la de la influenza o incluso del resfrío. ¿Cambiaron esas cifras? ¿Se tiene una nueva proyección de la tasa de mortalidad? La tasa de mortalidad y de letalidad de este virus siempre se han estimado mayores que las de la influenza y el resfriado común. Se estima, dependiendo de la población que se haya publicado, que la tasa de letalidad va de entre el 0,5 al 8,99%. Esto quiere decir que en el peor de los casos va a fallecer casi uno de cada 10 pacientes que lo presente. Esto obviamente se altera según el rango etario del grupo de personas a cual le da, siendo mayor en la gente mayor y mucho menor en los niños. Y en el mejor de los casos, que sea un 0,5%, significa que uno de cada 200 personas que se enfermen va también a fallecer lamentablemente. Esto es por mucho mayor a lo del resfriado común y un poco mayor que lo de la influenza. En todas las fuentes de información aparece la fiebre como un síntoma principal. ¿Eso significa que es imposible que des sin fiebre? Efectivamente, la fiebre es uno de los síntomas más comúnmente reportados en la enfermedad COVID-19, pero incluso en la serie donde llega más alto no sobrepasa el 93 a 95% de presentación. Esto quiere decir que hay un 5% o más de personas que pudieran presentarse sin fiebre. Se sabe que gran parte de los niños menores de 10 años, aproximadamente un 40-50%, no presenta ningún síntoma, ni siquiera la fiebre. ¿Cómo se cuida en su casa un contagiado del coronavirus? Es importante que si están en su casa con el diagnóstico de COVID-19 deben tener precaución ante los signos de alarma. Estos son fiebre alta y prolongada, más de 5 días, o que les cueste respirar. Si alguno de estos signos aparecen, tienen que ir rápidamente a su servicio de urgencia. Si no, simplemente apliquen medidas habituales que hacen cuando están con algún resfrío o una gripe. Reposo, hidratación, tratar de evitar el contagio de otras personas en la casa, aislándose en una pieza con un buen lavado de manos y usando utensilios distintos al resto para alimentarse. Se puede apoyar farmacológicamente con medidas bastante habituales como son el paracetamol o algún analgésico antiinflamatorio que por ahora estamos prefiriendo no el ibuprofeno, que si bien no tiene hasta el momento de demostración que cause mayor daño, mayor riesgo durante esta enfermedad, preferimos dejarlo de lado hasta que se demuestre que es totalmente inocuo. ¿Usted podría explicarnos en qué consiste la carga viral del contagio? La carga viral es la cantidad de virus que tiene una persona que puede excretar, por ejemplo, ante un estornudo o ante un contacto. A mayor carga viral, mayor es el inóculo, es decir, mayor es lo que otra persona recibe cuando tiene contacto con las secreciones de esta persona o con donde está el virus, por ejemplo, encima de una mesa o en algún cubierto. Al ser mayor la cantidad de inóculo que relacionada a la carga viral, es mayor la posibilidad de que otra persona se infecte.
Si te contagias y aparecen los síntomas, ¿sigues contagiando? ¿Por cuánto tiempo? O si ya te sientes bien, ¿puedes ser portador de la enfermedad? Cuando uno se contagia, al principio hay un periodo en donde se llama que es asintomático y efectivamente la carga viral que está liberando es baja, pero aún así es contagiante y se ha demostrado esto. Cuando aparecen los síntomas se estima que la carga viral llega a su máximo pic y por lo tanto es aún más contagiante que antes cuando no tenía síntomas. El tiempo de las personas que no tienen una enfermedad grave y que pueden seguir contagiando todavía está en estudio. Hasta el momento nos hemos abocado principalmente a estudiar a aquellas personas que han presentado una enfermedad más grave y han requerido hospitalizarse. Y en ellos sabemos que se puede liberar el virus en promedio entre 20 días, siendo el promedio entre 17 a 24, pero hay reportes incluso que hasta 37 días posterior a haber contraído la enfermedad, una persona puede todavía estar excretando el virus. Ahora no se sabe si ese virus excretado cuando los pacientes ya están asintomáticos es todavía contagiante, dado que las técnicas que se usan, que es la PCR, no permite identificar la viabilidad o no del virus, lo cual tendría que hacerse a través de algún cultivo. Probablemente dentro de las próximas semanas o meses vamos a tener mucha más información sobre este punto. Haber padecido la enfermedad, ¿deja secuelas? Sabemos que las personas que se trataron en forma ambulatoria, es decir, que fueron casos leves, no van a tener ninguna secuela. Es similar a haber tenido un resfriado o una influenza. Las personas que sufren enfermedad grave habitualmente sí tienen algunas imágenes en sus pulmones que sabemos que podrían ser secuelas a futuro. Obviamente, el saber si las secuelas son a largo plazo o no es solo una suposición, dado que este virus todavía lleva muy poco tiempo con nosotros. En otros pacientes que desarrollan enfermedades virales, neumonías virales, como por influenza, y desarrollan algunas de estas mismas imágenes, sabemos que pueden tener una secuela funcional en sus pulmones y por lo tanto tienen que seguir con un broncopulmonar durante 6 meses, 1 año, 2 años, hasta establecer que o se recuperaron en forma completa o lamentablemente quedaron con alguna secuela. Una pregunta que muchos se hacen. ¿Puedes contagiarte 2 veces de COVID-19? Esta es una muy buena pregunta y todavía estamos tratando de responderla. Tenemos casos reportados de personas que se infectaron y se volvieron a infectar posteriormente. Hay que entender que los virus pueden mutar, tal como se ha comentado últimamente, y distintas cepas del mismo virus, a pesar de que sean muy similares, pueden producir una nueva infección en las personas. Si bien se espera que estas nuevas infecciones siempre sean más suaves que las anteriores, similar a lo que nos pasa con la influenza. Si uno ya tuvo una influenza, las otras, por muy distintas que puedan ser, siempre mantienen un mismo core central similar. Y esto permite que nuestro cuerpo pueda montar una respuesta mucho más rápida, lo que pasa habitualmente con lo que hacemos con la campaña influenza, en donde nosotros nos vacunamos con algunas cepas y eso permite que cuando nos infectemos con alguna variante de esa cepa, si bien vamos a desarrollar la enfermedad, esta va a ser mucho más suave. Finalmente, doctor, agradecerle por esta cápsula aclarativa y darle el espacio para mandar algún mensaje a las personas que nos están escuchando. Muchas gracias nuevamente por esta instancia para compartir con ustedes. Es muy importante entender que esta enfermedad solo le podemos ganar si trabajamos unidos como comunidad. Nos preocupamos los unos de los otros, somos conscientes de nosotros mismos, de cuando estamos enfermos, tomamos las precauciones para no contagiar al resto. Es importante estar atento a las noticias, hacerle caso a las autoridades y también estar siempre presente de que podemos ser necesitados en diversas funciones que a veces no tienen que ver a lo cual nos dedicamos. Por ejemplo, muy prontamente varias personas van a ser llamadas idealmente a que puedan organizarse, ir a los bancos de sangre a donar sangre. Debido a esta cuarentena y que la gente está quedando en su casa, la tasa de donación a los bancos de sangre de todo Chile ha disminuido en forma drástica y cada vez necesitamos más donantes altruistas que puedan donar sangre
a aquellas personas que lamentablemente sufren alguna enfermedad distinta a este virus, accidentes automovilísticos, cáncer, o se requieren ser sometidos a alguna cirugía de alto impacto hacia su sistema y por lo tanto van a requerir transfusiones durante ella. Entonces, les recuerdo, esto lo vencemos como comunidad y como comunidad tenemos que todos apoyarnos siempre. Muchas gracias y hashtag quédate en casa.